Mabel Hicks estaba guardando las últimas cosas en la maleta cuando Aidan Trask entró en el dormitorio con una taza de café en la mano. El aroma del café arábica se mezcló con el aroma de su perfume habitual y, por un momento, le pareció que era una noche normal de miércoles y no la víspera de una separación de un mes. ¿Has cogido el cargador del portátil?, preguntó él sentándose en el borde de la cama. En el bolsillo lateral, respondió Mabel, señalando la bolsa. Y no te olvides de la factura de la luz. Llega el 27. Aidan resopló. En los 9 años que llevaban viviendo juntos, habían desarrollado un sistema muy claro. Ella se encargaba del papeleo y la planificación, y él de las cuestiones técnicas y las compras. Cada uno conocía su zona de responsabilidad como las piezas de un mecanismo bien engrasado. «¿Pido pizza para mañana?», dijo él, observándola mientras ella doblaba cuidadosamente las blusas. «No me apetece cocinar para uno solo». Mabel sonrió. Aidan sabía cocinar, incluso bien, pero solo lo hacía para ella. Cuando estaba solo, comía precocinados y pedía comida a domicilio. Ella había dejado de intentar enseñarle hacía tiempo. «Pero no todos los días», dijo ella. «Ya tienes el colesterol alto. Una vez no cuenta». Mabel cerró la maleta y se volvió hacia él. Aidan parecía tranquilo, incluso relajado. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto. Llevaba una camiseta vieja con el logo de un grupo de rock y unos vaqueros con un agujero en la rodilla que ella llevaba 3 años pidiéndole que tirara. A sus 39 años, todavía podía pasar por un estudiante universitario, si no fuera por las arrugas alrededor de los ojos y las canas en la barba. «¿Me llamas cuando llegues?», preguntó él. «Claro. El vuelo sale a las 7 de la mañana, así que estaré en Sacramento a las 10. «Bien». Aidan dio un sorbo al café. «El mes pasará rápido». Mabel asintió, aunque por dentro se sintió un nudo en la garganta. Un mes le parecía una eternidad. Nunca habían estado separados tanto tiempo en toda su relación. Lo máximo había sido una semana, cuando ella había ido a visitar a su madre enferma a Oregón 2 años atrás. «¿Me echarás de menos?», preguntó ella sentándose a su lado. «¿Y tú?». Él sonrió y la abrazó por los hombros. «Yo pregunto primero». «Sí, lo haré», dijo Aidan y la besó en la sien. «¿Quién va a vigilar que no me coma toda la pizza?». Muy gracioso. Se quedaron así unos minutos, en silencio. Fuera de la ventana, la noche de febrero se oscurecía en Modesto. En algún lugar ladraba el perro de un vecino. Pasó un coche con la música a todo volumen. Los sonidos habituales de su barrio, a los que se habían acostumbrado tras años de vivir en esa casa. La compraron hacía 4 años. Era pequeña, pero acogedora, con un jardín delantero y un garaje. La hipoteca estaba a nombre de Mabel, porque ella tenía un trabajo más estable y un sueldo más alto. Aidan insistió en pagar la mitad de la cuota mensual y nunca discutían por dinero. Todo era honesto y transparente. «Por cierto», dijo Mabel, «he dejado la lista de teléfonos en la nevera, por si pasa algo con el agua o la calefacción». «Me acuerdo de Jerry», dijo Aidan refiriéndose al fontanero. «Le llamé el año pasado cuando se atascó la bañera. ¿Y si se estropea el lavavajillas?». Mabel la giró hacia él. «Todo irá bien. Un mes no es un año. La casa no se va a derrumbar». Ella asintió, sabiendo que solo estaba ganando tiempo. No quería irse, aunque el viaje prometía ser interesante. Su empresa había conseguido un importante contrato para desarrollar la documentación técnica de un nuevo equipo, y a Mabel, como redactora técnica senior, le habían encargado coordinar el proyecto. Eso significaba un ascenso y un aumento de sueldo. «¿Entiendes que es importante para mi carrera?», preguntó ella. «Claro que lo entiendo. Estoy orgulloso de ti». Aidan lo decía con sinceridad. Nunca había sentido celos de sus éxitos ni se había sentido inferior por el hecho de que ella ganara más que él.
El trabajo de inspector de seguridad en la fábrica era estable, pero no demasiado ambicioso, y eso le convenía. ¿Qué tal si cuando vuelva nos vamos a algún sitio?, propuso Mabel. ¿A San Francisco o al mar? Suena bien, asintió él. A ver qué tiempo hace. Mabel se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la calle se encendieron, iluminando la carretera desierta. Su barrio era tranquilo y familiar. Había muchas parejas de mediana edad con hijos adolescentes y algunos jubilados. Aidan y ella encajaban en ese cuadro, aunque no tenían hijos. Hablaron de tener hijos al principio de su relación. Mabel quería, Aidan dudaba. Luego ella dejó de sacar el tema, al igual que el del matrimonio. Alrededor del 5.º año de vida en común, quedó claro que Aidan no era de esos hombres que toman decisiones radicales rápidamente. Podía pasar meses eligiendo un coche nuevo o semanas pensando en el color de la pintura para la valla. «Vamos a cenar», dijo él. «He preparado tu pasta favorita». «¿Con champiñones?» «Con champiñones y salsa de nata». Bajaron a la cocina. Aidan había preparado realmente fettuccine con champiñones, un plato que sabía hacer a la perfección. En la mesa había velas encendidas y una botella de vino tinto. «¡Qué romántico!», comentó Mabel al sentarse a la mesa. «La última cena antes de separarnos», dijo él mientras servía el vino. «Hay que celebrarlo como es debido». Comieron y hablaron de cosas sin importancia. Aidan le contó que en la fábrica estaban instalando nuevos equipos y que tenía que comprobar que todos los sistemas de seguridad funcionaban correctamente. Mabel se quejó de su jefe, que tenía la costumbre de cambiar las especificaciones técnicas en el último momento. «¿Qué tal Lisa?», preguntó Aidan por su mejor amiga. «Sigue saliendo con ese chico del gimnasio. Dice que es perfecto, pero por alguna razón no parece muy feliz». «¿Quizás es demasiado perfecto?» «Puede ser». Lisa era la única de sus conocidos comunes que se interesaba abiertamente por cuándo se casarían. Mabel había aprendido a bromear al respecto, pero a veces esas preguntas le dolían. No porque soñara con una boda por todo lo alto, sino porque quería certeza. Después de 9 años de relación, quería saber si iban en la misma dirección. «¿Sabes?», dijo ella terminando su copa de vino, «¿y si cuando vuelva hablamos en serio sobre el futuro?» Aidan la miró. En sus ojos se reflejó algo indescriptible, no era miedo sino cautela. «¿Qué futuro?» «Bueno, de nosotros, de lo que queremos dentro de 5 años, dentro de 10. Mabel», dijo él estirándose sobre la mesa y tomándole la mano, «vivimos bien. ¿Por qué cambiar algo? No hablo de cambios radicales, solo quiero saber hacia dónde vamos». Aidan se encogió de hombros. Ella conocía ese gesto de memoria. Significaba que el tema no le interesaba mucho, pero que estaba dispuesto a discutirlo si ella insistía. «Está bien», dijo. «Hablaremos cuando vuelvas». Mabel asintió, aunque sabía que la conversación volvería a posponerse. Aidan sabía cómo dejar para más tarde los temas incómodos, y ella sabía cómo aceptarlo. Después de cenar, lavaron los platos juntos. Aidan enjuagaba los platos y ella los secaba con un paño. La sincronía habitual de sus movimientos, perfeccionada a lo largo de los años. De repente, Mabel pensó que echaría de menos precisamente esas pequeñas cosas. Lavar los platos juntos, la forma en que él dejaba la taza de café sobre la mesa, el sonido de sus pasos por la mañana. «No estés triste», dijo Aidan al notar su melancolía. «El tiempo pasará volando». «Lo sé», sonrió ella. «Es solo que no estoy acostumbrada a estar lejos tanto tiempo. Pero luego tendrás mucho que contar». Por la noche, se sentaron en el sofá a ver la televisión. Mabel apoyó la cabeza en su hombro y Aidan le acarició distraídamente el pelo. En la televisión ponían una comedia, pero ambos estaban pensando en sus cosas. «Mañana te levantas temprano», dijo él cuando terminó la película. «A las 5 de la mañana. El taxi vendrá a las 5:30. ¿Te despierto?»
No hace falta, pondré el despertador. Subieron al dormitorio. Aidan se duchó primero y luego le cedió el baño a ella. Cuando Mabel salió, él ya estaba en la cama, leyendo algo en el teléfono. ¿Estás revisando el correo del trabajo?, le preguntó ella, acostándose a su lado. Estoy leyendo las noticias. Mabel apagó la luz y se acurrucó junto a él. Aidan guardó el teléfono y la abrazó. Se quedaron tumbados en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la mesita y el ruido del viento fuera de la ventana. Aidan. ¿Sí? ¿Me quieres? Él se rió en voz baja. Claro que te quiero. ¿Qué pregunta más tonta? A veces necesito oírlo. Te quiero, Mabel Hicks, dijo él con seriedad. Te quiero mucho. Ella le besó en el cuello, inhalando el familiar aroma de su piel. Mañana por la mañana habría pasado un mes entero. Yo también te quiero. Hicieron el amor sin prisas, como personas que tienen tiempo el uno para el otro. Luego Mabel se quedó dormida sobre su pecho y Aidan permaneció mucho tiempo con los ojos abiertos, escuchando su respiración. Por la mañana, el despertador sonó a las 5 en punto. Mabel lo apagó rápidamente, tratando de no despertar a Aidan, pero él ya había abierto los ojos. ¿Ha llegado el taxi? Todavía no. Se vistió en la oscuridad, cogió la maleta y el bolso. Aidan se levantó y la acompañó a la puerta, en calzoncillos y camiseta. «Ten cuidado», le dijo, abrazándola en el vestíbulo. «Lo prometo. Y llama». «Llamaré todos los días». El taxi tocó el claxon fuera de la ventana. Mabel le dio un beso de despedida, largo, como si quisiera recordar el sabor de sus labios. «Nos vemos dentro de un mes», dijo ella. «Nos vemos dentro de un mes», repitió Aidan. Se quedó en la puerta hasta que el taxi desapareció tras la esquina. Luego volvió a la casa, que de repente le pareció demasiado grande y silenciosa. El hotel de Sacramento era mejor de lo que Mabel esperaba. La habitación estaba en el 7º piso, con vistas al centro de la ciudad, una cama cómoda y un escritorio junto a la ventana. Guardó sus cosas en el armario, conectó el portátil y llamó a Aidan. «¿Has llegado bien?», preguntó él. «Todo bien. La habitación es buena. Mañana me reúno con el equipo del proyecto». «Bien. Estoy en el trabajo. Te llamo esta noche». La comunicación se cortó. Mabel miró el teléfono, un poco sorprendida por la brevedad de la conversación, pero decidió que Aidan simplemente estaba ocupado. El primer día de trabajo lo pasó conociendo a sus compañeros de la oficina de Sacramento. El proyecto era realmente ambicioso, la documentación técnica de una nueva línea de maquinaria agrícola que se iba a poner en producción en 6 meses. Mabel se encargaría de coordinar el trabajo de 5 redactores técnicos, editar los textos y garantizar que todos los documentos cumplieran con los estándares de calidad. Por la noche, regresó al hotel cansada pero satisfecha. El trabajo prometía ser interesante y el equipo parecía profesional. Pidió la cena en la habitación y llamó a casa. «¿Qué tal?», preguntó, acomodándose en un sillón junto a la ventana. «Bien», respondió Aidan. «¿Y tú?» «Bien. El equipo es competente, el proyecto es complejo pero interesante. ¿Te lo cuento con más detalle?» «Sí, claro». Mabel le habló de sus nuevos compañeros, del volumen de trabajo que le esperaba y de que le habían asignado un despacho individual. Aidan la escuchaba, intercalando de vez en cuando algún comentario monosilábico. Normalmente se interesaba más por su trabajo, le hacía preguntas, bromeaba. Hoy parecía distraído. «¿Estás cansado?», le preguntó ella. «Un poco. Ha sido un día duro». «¿Qué ha pasado?» «Nada. Problemas en la producción. Se ha parado una de las líneas y he tenido que solucionarlo». «Entiendo. Ve a dormir, cariño. Mañana hablaremos más». «De acuerdo. Buenas noches». «Buenas noches. Te quiero». «Yo también». Pero su voz sonaba distante, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Los días siguientes se estableció una rutina.
Mabel se levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba en el restaurante del hotel y a las 9 estaba en la oficina. El trabajo la absorbía por completo. Tenía que familiarizarse con las características técnicas de cada dispositivo, comprender la lógica de los ingenieros y encontrar el equilibrio adecuado entre la precisión y la accesibilidad de la exposición. El equipo trabajaba en armonía. Jennifer Koster, redactora jefe de la oficina de Sacramento, resultó ser exigente, pero justa. Los redactores técnicos sabían hacer su trabajo, aunque algunos tenían la costumbre de retrasar los plazos. Mabel tenía que insistirles con suavidad, pero con firmeza. Por las tardes llamaba a Aidan. Las conversaciones eran cada vez más breves. Él respondía a sus preguntas, pero no contaba nada. Cuando ella le preguntaba cómo le había ido el día, él respondía vivo o como siempre. Cuando le preguntaba qué había cenado, respondía pedí pizza o calenté algo congelado. ¿Por qué no vas al Olive Garden?, le sugirió ella una noche. Te encanta su ensalada César. No me apetece ir solo al restaurante. Entonces llama a alguien, a Rick o a David. Ya veré. Aidan bostezó. Escucha, mañana me levanto temprano, hablamos mañana por la noche. Claro. Adiós. Adiós. Mabel colgó y frunció el ceño. Aidan nunca se levantaba temprano. Su jornada laboral comenzaba a las 10 de la mañana. Pero decidió no darle importancia. Quizás habían cambiado el horario en la fábrica. Al final de la primera semana, estaba completamente inmersa en el trabajo. El proyecto requería atención constante. Había que coordinar los documentos con los ingenieros de Modesto y el tiempo apremiaba. Mabel se quedaba en la oficina hasta las 7 u 8 de la tarde. Luego regresaba al hotel, cenaba y trabajaba 1 o 2 horas más. ¿No estás trabajando demasiado?, le preguntó Aidan cuando ella lo llamó el viernes por la noche. Un poco, pero es normal. En 1 semana o 2 entraremos en ritmo y será más fácil. Cuídate. Lo haré. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Aún no lo sé. Quizás vaya al garaje a echarle un vistazo al coche. Aidan tenía un viejo Honda que él mismo reparaba de vez en cuando. Era su hobby. Trastear con el motor, cambiar el aceite, retocar los arañazos. Buena idea. Hace tiempo que no lo hago. Sí. La pausa se alargó. Antes podían hablar durante horas, discutiendo cualquier tontería. Ahora la conversación se apagaba al cabo de 5 minutos. Aidan, ¿todo bien?, preguntó Mabel. Estás un poco distante. Solo estoy cansado. Hay mucho trabajo. Han introducido nuevas normas de seguridad. Entiendo. ¿Por qué no te tomas un día libre? ¿Descansas un poco? Ya veré. Se despidieron. Mabel se acostó con la sensación de que algo no iba bien, pero no sabía qué era. Aidan no era de los que ocultaban sus problemas. Si algo le preocupaba, solía contarlo. En la segunda semana, las llamadas se hicieron aún más escasas. Aidan no siempre contestaba enseguida. A veces llamaba 1 o 2 horas más tarde. Cuando Mabel le preguntaba qué había hecho, él respondía nada especial o ver la televisión. ¿Qué tal los vecinos?, le preguntó ella el miércoles por la noche. ¿Sigue la señora Taylor quejándose de nuestro perro? No tenían perro, pero la vecina de la derecha, una anciana, siempre se confundía de casa y les acusaba de que su perro, inexistente, ensuciaba su césped. No lo sé, respondió Aidan. No la he visto. Qué raro. Ella riega las flores todas las mañanas. Quizá hacía mal tiempo. Mabel miró por la ventana. En Sacramento hacía un día claro y, según el pronóstico, en Modesto también hacía sol. Aidan, ¿estás seguro de que estás en casa?, preguntó ella, sin saber por qué hacía esa pregunta. Claro que estoy en casa. ¿Dónde iba a estar? No sé, es que suenas raro. No pasa nada, Mabel. Es solo que te echo de menos. Yo también te echo de menos. Lo sé. Solo quedan 2 semanas, ¿verdad? Sí, solo 2 semanas.
Después de esa conversación, Mabel se sintió inquieta. Aidan sonaba realmente extraño, no como si estuviera triste, sino más bien distraído, como si estuviera hablando con ella sin prestarle atención, pensando en algo más importante. Intentó llamarlo al día siguiente por la tarde, pero no respondió. Por la noche, él la llamó para disculparse por no haber contestado, diciendo que había estado ocupado en el trabajo. ¿Qué era tan urgente?, preguntó ella. Ha venido una inspección de la oficina central. He tenido que dejarlo todo y ocuparme de ellos. Entiendo. ¿Ha ido todo bien? Sí, normal. La conversación volvió a ser breve. Aidan tenía prisa por terminar, alegando que estaba cansado. El viernes de la segunda semana, Mabel decidió darle una sorpresa. Encontró en Internet un servicio de entrega de flores en Modesto, encargó un ramo y una botella de buen vino. En los comentarios del pedido escribió: «Te echo de menos. Espero verte pronto, tu Mabel». La entrega estaba prevista para el sábado por la mañana. Mabel esperaba ansiosa su llamada, pero él no llamó. Ella misma se puso en contacto con él por la noche. «¿Has recibido mi sorpresa?», preguntó ella. «¿Qué sorpresa?». «Las flores y el vino tenían que llegar por la mañana». Pausa. «Ah, sí, las he recibido. Gracias». «¿Eso es todo? Solo gracias». «Son unas flores muy bonitas. Y el vino está bueno». Su voz sonaba tensa, como si le costara encontrar las palabras. «Aidan, ¿qué pasa?», preguntó Mabel directamente. «Llevas unos días comportándote de forma muy extraña». «No pasa nada. Solo estoy cansado, ya te lo he dicho». «¿Cansado de qué? El trabajo es el mismo de siempre». «Mabel, no hablemos de eso ahora. Estoy muy cansado, de verdad». «Está bien», dijo ella, sintiendo cómo se le encogía el corazón por la ansiedad. «Entonces hablaremos mañana». «Hablaremos mañana». Pero al día siguiente no llamó. Mabel esperó hasta la noche y luego intentó llamarlo ella misma. Aidan no respondió de inmediato. Hablaba en voz baja, como si no quisiera que nadie lo oyera. «¿Dónde estás?», preguntó ella. «En casa». «¿Por qué susurras?». «No susurro, solo estoy cansado». «Aidan, no entiendo qué está pasando. Hablamos todos los días, pero es como si fuéramos desconocidos». «Todo va bien, Mabel. Solo te echo de menos, eso es todo». «Entonces, ¿por qué no me cuentas cómo te va? Antes podíamos hablar durante horas. No hay mucho que contar. Trabajo, estoy en casa, veo la televisión». «¿Qué ves?». «De todo». Mabel se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Aidan claramente no quería hablar, y cuanto más insistía ella, más cerrado se mostraba él. «Está bien», dijo ella. «Descansa. Hablamos mañana». «Vale. Buenas noches». «Buenas noches. Te quiero». «Yo también». Las últimas palabras sonaron mecánicas, sin calor. El lunes de la tercera semana, Mabel intentó llamarlo por la mañana, pero no respondió. Tampoco respondió por la tarde. Por la noche consiguió contactarlo, pero la conversación fue aún más tensa. «¿Dónde estabas? Te llamé varias veces». «En el trabajo. Dejé el teléfono en el coche». «¿Todo el día?». «Sí, todo el día». Mabel no le creyó. Aidan nunca se separaba del teléfono, y mucho menos todo el día. «¿Qué has hecho por la noche?». «He cenado». «¿Dónde?». «En casa». «¿Qué has preparado?». «He calentado las sobras de pizza». Cada respuesta sonaba como una excusa. Mabel sentía que estaba mintiendo, pero no entendía por qué. El martes no respondió a ninguna llamada. El miércoles respondía con monosílabos, con prisa por terminar la conversación. El jueves dijo que no se encontraba bien y que se iba a acostar temprano. Al final de la tercera semana, Mabel ya estaba muy preocupada. Incluso pensó en pedir a los vecinos que echaran un vistazo a su casa para ver si todo estaba bien, pero le parecía una tontería. Aidan respondía a las llamadas, así que estaba vivo y bien. El trabajo la ayudaba a distraerse. El proyecto estaba entrando en su fase final. Los documentos pasaban uno tras otro por la última revisión.
Mabel estaba orgullosa del resultado. El equipo había terminado antes de tiempo y la calidad era excelente. «Excelente trabajo», dijo Jennifer el viernes por la noche. No esperaba que terminaran tan rápido. «Tenemos un buen equipo», respondió Mabel, «y el proyecto es interesante. ¿Entonces terminarán la semana que viene?» «Sí, para el miércoles estará todo listo». «Perfecto. La dirección en Modesto estará contenta». Mabel asintió con la cabeza. Solo una semana más y volvería a casa. El extraño comportamiento de Aidan se aclararía, hablarían y todo se arreglaría. Quizás solo estaba cansado de estar separados y no sabía cómo expresarlo. Por la noche, lo llamó para darle la buena noticia. «El proyecto está casi terminado», le dijo. «En una semana estaré en casa». «Eso está bien», respondió Aidan, pero no había alegría en su voz. «¿No te alegras?» «Claro que sí. Es solo que hoy estoy muy cansado». «Aidan», Mabel se decidió a preguntar directamente. «¿Me estás engañando?» Hubo una larga pausa. «¿De qué hablas?» «No sé de qué. Es solo que siento que me estás ocultando algo». «No te estoy ocultando nada, Mabel. Todo va bien». «Entonces, ¿por qué hablamos como si fuéramos dos desconocidos?» «No hablamos como dos desconocidos. Es solo que es difícil comunicarse por teléfono durante un mes». «Antes no era difícil. Antes no pasábamos un mes separados. Tenía sentido». Mabel decidió no insistir. Una semana más y todo se aclararía. «Está bien», dijo. «Esperaremos un poco más». «Sí, esperaremos». «Buenas noches, cariño». «Buenas noches». Se acostó con la sensación de que algo definitivamente no estaba bien, pero no podía entender qué era. Aidan Trask nunca le había gustado ir de compras solo. 9 años con Mabel le habían enseñado que ir al supermercado era una actividad para hacer en pareja. Ella hacía las listas, él empujaba el carrito y alcanzaba los productos que ella no llegaba a los estantes más altos. Ahora, de pie frente a la entrada del Safeway de la avenida McHenry, se sentía incómodo. Había pasado una semana desde que Mabel se marchó. La nevera se vaciaba cada día más y ya estaba harto de comer solo pizza y comida china para llevar. Aidan cogió un carrito y entró, sacando del bolsillo la lista que había escrito apresuradamente en casa. Leche, pan, huevos, algo para cenar. Lo básico para un hombre soltero de mediana edad. Avanzaba lentamente por los pasillos, echando al carrito lo necesario. Se detuvo un rato más en el mostrador de comida preparada, mirando las opciones. Lasaña, pollo frito, ensaladas en envases de plástico. «Coge el pollo», dijo una voz femenina a su espalda. «La han preparado esta mañana, todavía está caliente». Aidan se dio la vuelta. Junto a él había una chica con el uniforme de la tienda, camisa azul, pantalones negros y una tarjeta con el nombre Lorna. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta, tenía los ojos grises y llevaba poco maquillaje. Era guapa, pero no se dio cuenta de inmediato. Primero se fijó en su sonrisa, abierta y amistosa. «Gracias por el consejo», dijo él cogiendo el envase con el pollo. «De nada. Las verduras de al lado también son frescas, por si quiere. Hoy han traído zanahorias y brócoli. Conoce bien su producto». «Llevo 3 años trabajando aquí». Lorna se encogió de hombros. «Estoy acostumbrada a controlar la calidad». Aidan asintió y quiso seguir adelante, pero la chica continuó la conversación. «¿No es de por aquí? No le había visto antes». «Soy de aquí», respondió él. «Solo que suelo venir con mi mujer, pero ella está de viaje». «Entiendo. ¿No sabe cocinar?» «Sé, pero no me gusta mucho cocinar para uno». «Lo entiendo. Yo también. Cuando estoy sola en casa suelo comprar comida preparada». Hablaron de cosas cotidianas, pero Aidan se dio cuenta de repente de que le gustaba simplemente hablar con alguien en persona. Durante una semana de soledad, solo había hablado con sus compañeros de trabajo y por teléfono con Mabel,
Y aquí estaba teniendo una conversación normal, sin tensiones ni ambigüedades. Lorna, leyó en su tarjeta. ¡Qué nombre tan bonito! Gracias. ¿Y tú cómo te llamas? Aidan. También es poco común. Ella sonrió. Bueno, buenas compras, Aidan. Gracias. Siguió adelante, pero varias veces se sorprendió mirando hacia ella. Lorna ayudaba a otros clientes, colocaba productos, hablaba con sus compañeros, se movía con soltura, con naturalidad. Cuando sonreía, las arrugas alrededor de los ojos le daban vida al rostro, le quitaban el aspecto de muñeca. Otra chica le cobró en caja, pero Lorna estaba cerca, empaquetando el pedido de alguien. ¿Ha encontrado todo lo que necesitaba?, le preguntó ella. Sí, todo. Gracias de nuevo por el consejo sobre el pollo. De nada, vuelva cuando quiera. En casa, Aidan calentó el pollo con verduras y se lo comió delante del televisor. La comida estaba realmente deliciosa. Pensó en aquella chica, Lorna. ¿Cuántos años tendría? ¿25? ¿30? Era difícil de decir. Parecía joven, pero se comportaba con seguridad, no como una niña. 3 días después, tuvo que volver a la tienda. Esta vez eligió deliberadamente el Safeway, aunque había otro supermercado más cerca de su casa. Lorna estaba en el mismo mostrador de comida preparada, colocando ensaladas frescas. «Oh, nos volvemos a encontrar», dijo ella al verlo. «¿Qué tal el pollo?» «Estaba buenísimo. No me ha decepcionado. Nunca decepciono a los clientes. Es malo para el negocio». Ella se rió, y Aidan se dio cuenta de que le gustaba su risa. Era ligera, sin fingimiento. «¿Qué me recomienda hoy?» «Hoy está muy bueno el pescado, salmón con salsa de miel y mostaza, y puré de patatas para acompañar». «Suena tentador. Pruébelo, no se arrepentirá». Aidan pidió lo que le recomendó, pero esta vez no se apresuró a marcharse. «¿Siempre sabe tan bien de comida?» «No es eso. Solo pruebo lo que vendemos. Si no lo he probado yo, ¿cómo voy a recomendarlo?» «Lógico. ¿Le gusta trabajar aquí?» Lorna se quedó pensativa. «No diría que es el trabajo de mis sueños, pero el equipo es bueno y el horario es cómodo, y conoces a gente muy diversa. Por ejemplo, maridos solitarios que no saben cocinar». «Por ejemplo», sonrió. «Aunque usted no parece tan desamparado». «Gracias por el cumplido». Charlaron unos minutos más. Lorna le contó que había vivido toda su vida en Modesto, que había estudiado administración en la universidad local, pero que por ahora trabajaba allí para ahorrar dinero para algo más serio. Tenía un gato llamado Chester y una hermana menor que estaba en el último año de secundaria. Aidan compartió poco, que trabajaba en una fábrica y que su mujer estaba de viaje de negocios durante 3 semanas. No mencionó cuántos años llevaban juntos ni que, en realidad, estaba casado. 3 semanas es mucho tiempo, dijo Lorna. ¿La echas de menos? Sí, la echo de menos. Pero, al decirlo, se dio cuenta de que en los últimos días había pensado cada vez menos en Mabel. El trabajo, la casa, las tardes frente al televisor. Todo eso llenaba su tiempo y había atenuado la intensidad de la separación. A la semana siguiente, fue a la tienda cada 2 días. Cada vez encontraba una excusa para hablar con Lorna. Se enteró de que tenía 27 años, que le gustaban las películas antiguas y que leía novelas policíacas, que soñaba con viajar a Europa, pero que posponía el viaje año tras año, que conducía un viejo Toyota que se averiaba a menudo. «¿Y tú?», le preguntó ella un día. «¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?» «Arreglar mi coche. Tengo un Honda del 97 y siempre hay algo que arreglar». «Vaya, un mecánico aficionado. ¡Qué guay! Envidio a la gente que sabe arreglar cosas». «No es tan difícil como parece. Lo importante es tener paciencia y ganas de aprender». «Yo tengo problemas con la paciencia», admitió Lorna. «Si algo no me sale bien a la primera, lo dejo». «Eso se puede arreglar. ¿Lo crees?» «Estoy seguro».
Sus conversaciones se hacían cada vez más largas. Aidan se daba cuenta de que esperaba esos encuentros. Planificaba sus compras para coincidir con el turno de Lorna. Compraba más de lo necesario solo para prolongar la conversación. Al final de la segunda semana, ella le propuso, ¿por qué no tomamos un café algún día? No en la tienda, sino en un sitio normal. Aidan se quedó desconcertado por un momento. Ya no se trataba de una simple conversación amistosa con una dependienta. Era algo más. Estoy casado, dijo él. Lo sé. ¿Y qué? Tomar un café no es pedirte que te cases conmigo. Solo me gusta hablar con gente interesante. Está bien, dijo él después de una pausa. Tomemos un café. Quedaron el sábado en una pequeña cafetería de la avenida MacLeod. Lorna llegó con vaqueros y una blusa clara, con el pelo suelto. Sin el uniforme de trabajo parecía más joven y más atractiva. Hacía mucho que no venía aquí, dijo ella mirando a su alrededor. Antes venía mucho con mis amigas. ¿Y ahora? Ahora mis amigas se han ido cada una por su lado. Una se mudó a Los Ángeles y otra se casó y se mudó con su marido a otro estado. ¿Y tú nunca te has casado? Estuve comprometida hace 2 años, pero no funcionó. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes. Él soñaba con una casa en las afueras, hijos, un perro, y yo aún no estoy preparada para esa vida. Aidan asintió. La entendía. A los 27 años se quiere libertad, oportunidades, experiencias. No se quiere atar a una relación para toda la vida. ¿Y tú? Preguntó Lorna. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Nosotros, Aidan titubeó. 9 años juntos. ¿Pero no están casados? Oficialmente no. Entiendo. Ella no siguió con el tema, por lo que él le agradeció. La conversación pasó a otros temas. Lorna habló de los libros que había leído y de las películas que quería ver. Aidan habló de su trabajo y de su afición, arreglar coches. Descubrieron que tenían intereses comunes. A los dos les gustaba el rock de los 70, a los dos les horrorizaban los programas de entrevistas actuales y a los dos les gustaría aprender a cocinar algo más complicado que huevos fritos. ¿Cocina tu mujer?, preguntó Lorna. Sí, cocina bien. Es muy buena ama de casa. Lo tiene todo bajo control. ¿Y a ti te gusta? Me he acostumbrado. Aidan se quedó pensativo. Aunque a veces me apetece, no sé, espontaneidad quizá. ¿Espontaneidad en qué? En todo. Coger y marcharse a algún sitio el fin de semana sin planearlo antes. Probar algo nuevo. Ser un poco irresponsable. Lorna se rió. Eso es justo lo mío. Soy muy irresponsable. No lo creo. Créeme. Puedo quedarme dormida para ir al trabajo, olvidarme de pagar el teléfono, comprar un vestido solo porque es bonito, aunque no tenga dinero. Suena refrescante. ¿En serio? En serio. Se quedaron en la cafetería durante 2 horas. Aidan no recordaba cuándo había sido la última vez que había hablado tan fácilmente con una mujer. Con Mabel, sus conversaciones se habían vuelto predecibles. El trabajo, la casa, los planes para el fin de semana, las facturas de los servicios públicos, temas importantes y prácticos, pero nada inspiradores. Tengo que irme, dijo Lorna mirando el reloj. Mi hermana me está esperando. Le prometí que la ayudaría con los deberes de matemáticas. Claro, gracias por la compañía. Gracias a ti, ha sido un placer. Salieron a la calle. La tarde de febrero era fresca. Lorna se estremeció y se puso la chaqueta. ¿Te llevo?, le ofreció Aidan. No, no hace falta, iré en autobús. Insisto, hace frío. Está bien. En el coche, ella le indicó el camino a su casa, una pequeña construcción de una sola planta en un barrio obrero. Cuando se detuvieron, Lorna no se apresuró a salir. Aidan, dijo, entiendo que estás pasando por una situación difícil, pero me gusta estar contigo. A mí también. Si quieres que volvamos a vernos, no me importaría. Él la miró. En la penumbra del coche,
Su rostro parecía suave y abierto. Sin maquillaje y con el pelo revuelto, parecía vulnerable y muy atractiva. «Te llamaré», dijo él. «Está bien». Ella se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla. Luego salió del coche. «Adiós, Aidan. Adiós, Lorna». Él la vio alejarse hacia su casa, subir los escalones del porche y saludar con la mano antes de cerrar la puerta. Luego se quedó sentado en el coche durante un buen rato, sin arrancar el motor. En casa, encendió la televisión, pero no podía concentrarse en el programa. Pensaba en Lorna, en cómo se reía, en cómo fruncía la nariz cuando intentaba recordar el nombre de la película, en lo fácil que era hablar con ella. Cuando sonó el teléfono, casi dio un salto. «Mabel». «Hola», dijo sintiéndose incómodo. «Hola. ¿Qué tal?» «Bien. ¿Y tú?» «Bien. El proyecto está casi terminado. Una semana más como mucho». «Estupendo. ¿Qué has hecho hoy?» «Nada especial. He ido a la tienda y me he quedado en casa». No mentía directamente, pero se sentía como un mentiroso. Mabel le contó cosas del trabajo y él la escuchaba a medias, pensando en otra mujer. «¿Me estás escuchando?», le preguntó Mabel. «Claro que sí. Te he preguntado si te apetece irnos de vacaciones cuando vuelva». «Ah, sí, me gustaría. Vamos a algún sitio». «Estás raro hoy». «Solo estoy cansado». «Entendido. Entonces acuéstate temprano». «Sí, me acuesto. Te quiero». «Yo también te quiero». Al colgar, Aidan se dio cuenta de que se sentía como un traidor. ¿Pero traidor de qué? ¿De Mabel? ¿De su relación o de sí mismo? Al día siguiente llamó a Lorna. «¿Qué tal los deberes?», preguntó. «Ya los hemos hecho, gracias. ¿Y tú qué tal?» «Bien. Oye, ¿te apetece dar un paseo? Hace buen tiempo». «Me encantaría». Quedaron en el parque Grace Davis. Paseaban por los senderos, hablaban de todo y de nada. Lorna le enseñaba los sitios donde jugaba de niña y le contaba anécdotas divertidas de su vida en el colegio. Aidan se sorprendía a sí mismo mirándola cada vez más, memorizando cada movimiento, cada expresión de su rostro. Cuando empezó a oscurecer, ella dijo: «Aidan, ¿te das cuenta de lo que está pasando?» «¿A qué te refieres?» «¿A que hay algo entre nosotros?» Él se detuvo. «Sí, lo entiendo». «¿Y qué vamos a hacer al respecto?» «No lo sé». Lorna se acercó más. «Yo sí lo sé». Ella lo besó, no en la mejilla, como la última vez, sino de verdad. Aidan se quedó paralizado por un momento, luego la abrazó y le devolvió el beso. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto no está bien», dijo él. «¿Por qué?» «Ya sabes por qué. Solo sé que me siento bien contigo. ¿Y tú?» «Yo también me siento bien». «Entonces, ¿qué más da?» Aidan la miró y supo que se estaba enamorando. Por primera vez en muchos años, sintió esa sensación vertiginosa en la que el corazón late más rápido con solo mirar a alguien, cuando quieres estar cerca cada segundo. «No sé qué hacer», dijo con sinceridad. «No pienses», respondió Lorna. «Solo quédate conmigo». El lunes por la mañana, Aidan se despertó con la sensación de que su vida había cambiado radicalmente. Lorna yacía a su lado, acurrucada bajo la manta, con el pelo esparcido sobre la almohada. La luz del sol se colaba por las cortinas e iluminaba su rostro. Parecía más joven que sus 27 años, casi infantilmente indefensa mientras dormía. Se levantó con cuidado, tratando de no despertarla, y fue a la cocina a preparar café. Todo en la casa le recordaba a Mabel. Su taza en la estantería, el cuaderno con notas en la nevera, las especias cuidadosamente colocadas. Pero esos recuerdos ya no le provocaban culpa, más bien desconcierto. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo sin vivir de verdad? Durante el fin de semana ocurrió algo que Aidan no esperaba. Pasaron 2 días juntos, casi sin separarse. Paseaban por la ciudad, cenaban en pequeños cafés, veían películas en su casa.
Lorna no se parecía a ninguna de las mujeres con las que había salido antes. Era espontánea, impredecible, vivaz. Cuando se reía, lo hacía con todo el cuerpo. Cuando se enfadaba, le brillaban los ojos. Cuando besaba, había tal pasión en sus besos que le hacía perder la cabeza. Ayer por la noche, tumbados en la cama después de hacer el amor, ella le dijo: «Nunca me había sentido así con un hombre». «¿Cómo te sentías?» «Completa, plena, como si hubiera encontrado la parte que me faltaba». Aidan sabía a qué se refería. Le parecía que respiraba a pleno pulmón por primera vez en muchos años, que la vida había recuperado un brillo que hacía mucho tiempo que había perdido. Lorna se despertó cuando él volvió con el café, se estiró y le dedicó una sonrisa somnolienta. «Buenos días». «Buenos días. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Se sentó en la cama sin avergonzarse de su desnudez. Aidan le pasó la taza y se sentó a su lado. «¿Tienes que ir a trabajar?», preguntó. «Hoy es mi día libre. ¿Y tú?» «Yo también». Bebieron café en silencio, disfrutando de la cercanía. Fuera, cantaba un gallo en el patio vecino, donde criaban gallinas a pesar de las normas del barrio. Normalmente, ese sonido molestaba a Aidan, pero hoy parecía parte de una imagen idílica. «Aidan», dijo Lorna terminando su café, «¿qué pasará cuando vuelva tu mujer?» Él se quedó pensativo. Para ser sincero, intentaba no pensar en ello. Vivía el presente, disfrutando de lo que estaba pasando allí y entonces. «No lo sé». «¿Y no has pensado?» Lorna se quedó callada. «¿No has pensado en cambiarlo todo?» «¿Cambiarlo cómo?» «Bueno, dejarla. Empezar una nueva vida». Aidan la miró. En sus ojos grises se veía esperanza, pero también miedo a escuchar un no. «Lo he pensado», dijo con sinceridad, «pero no es tan fácil. Llevamos 9 años juntos, tenemos una casa, cuentas conjuntas, una vida en común. Pero tú no la quieres, no como a mí». «¿Cómo lo sabes?» «Por cómo te comportas conmigo, no se comporta así alguien a quien quieres menos». Lorna tenía razón. Lo que sentía por ella en esos días no tenía nada que ver con el cariño que sentía por Mabel. Era algo completamente diferente, intenso, ardiente, absorbente. «Lorna», dijo él tomándole la mano, «¿quieres que estemos juntos? ¿De verdad?» «Claro que sí. ¿A pesar de que soy 12 años mayor que tú? ¿A pesar de todo este caos?» «Precisamente por eso», ella sonrió. «Me gusta el caos. Me gustas tú». Aidan se inclinó y la besó. En ese beso había una decisión que había tomado de repente, sin pensar en las consecuencias. «Entonces casémonos». Lorna se apartó, abriendo mucho los ojos. «¿Qué? Casémonos. Hoy. Ahora mismo». «Aidan, ¿estás loco?» «Quizás, pero quiero estar contigo. Quiero que seas mi esposa». «¿Y qué hay de...?» «Olvida todo lo demás. Solo existimos tú y yo. Nada más importa». Lorna lo miró durante un largo minuto. Luego se echó a reír, con esa risa que le hacía perder la cabeza. «¿Estás loco?» «Sí. Y yo también estoy loca, porque digo que sí». Se vistieron apresuradamente y desayunaron unos sándwiches sobre la marcha. En el coche, Lorna no dejaba de tocarle la mano como para comprobar que aquello era real. «¿Y si nos dicen que no?», preguntó ella. «¿Por qué iban a decirte que no?» «No sé. Quizá necesiten algún documento, testigos. Hay testigos, los empleados del ayuntamiento, y los documentos son los pasaportes. Los tenemos». Aidan conducía más rápido de lo habitual, temiendo cambiar de opinión o que Lorna lo hiciera. Este impulso parecía la única decisión correcta en muchos años. No analizaba sus sentimientos, no hacía planes para el futuro, simplemente actuaba según le dictaba el corazón. El ayuntamiento de Modesto estaba situado en un edificio histórico de la calle 11. Aidan nunca había estado allí, pero no le costó encontrar el departamento de registro civil.
Detrás del mostrador había una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarles? Queremos casarnos, dijo Aidan. Perfecto. ¿Tienen licencia para casarse? ¿Licencia? Sí. Primero hay que obtener la licencia y luego celebrar la ceremonia. Tardará unos minutos. La empleada les explicó el procedimiento. Tenían que rellenar unos formularios, presentar documentos que acreditaran su identidad y pagar una tasa. No había ningún impedimento. Ambos eran mayores de edad, solteros y en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Quieren celebrar la ceremonia hoy?, preguntó la mujer. Sí. Entonces tendrán que esperar media hora. Nuestro funcionario estará libre a las 2 de la tarde. Salieron del edificio y se fueron a dar un paseo por el centro de la ciudad. Lorna estaba emocionada, hablaba rápido, saltando de un tema a otro. No puedo creer que lo estemos haciendo. Esta mañana me he levantado siendo una chica normal y esta noche seré una mujer casada. ¿Te arrepientes? No. ¿Y tú? No. Entraron en una joyería y compraron 2 sencillos anillos de oro. Lorna eligió uno fino y delicado, y Aidan uno ancho y clásico. La dependienta les felicitó por su próxima boda y les deseó felicidad. A las 2 en punto regresaron al ayuntamiento. La ceremonia se celebró en una pequeña sala con la bandera estadounidense y el retrato del gobernador en la pared. Solo estaban ellos dos, el funcionario y 2 testigos, empleados del ayuntamiento. Aidan Trask, comenzó el funcionario. ¿Aceptas tomar en matrimonio a Lorna Blue? Sí, acepto. Lorna Blue, ¿aceptas tomar en matrimonio a Aidan Trask? Sí, acepto. Intercambiaron los anillos. A Lorna le temblaban las manos cuando le puso el anillo en el dedo. El corazón de Aidan latía tan rápido que temía que todos lo oyeran. Por la autoridad que me confiere el estado de California, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Aidan besó a Lorna larga y tiernamente. Ella lloraba de felicidad, de emoción, de darse cuenta de lo que había sucedido. Señora Trask, le susurró él al oído. Señor Trask. Firmaron los documentos y recibieron el certificado de matrimonio. Al salir del ayuntamiento, Lorna se detuvo y miró el anillo en su dedo. Estoy casada, dijo sorprendida. Estoy casada de verdad. Los dos estamos casados. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a casa, a nuestra casa. De camino, pararon en casa de Lorna para que ella recogiera lo imprescindible. El piso era pequeño pero acogedor. Había libros, discos y fotografías por todas partes. En el alféizar de la ventana dormía un gato pelirrojo. Este es Chester, presentó Lorna. Chester, te presento a papá. El gato abrió un ojo, miró a Aidan con aire evaluador y volvió a dormirse. «Le gusta», rió Lorna. Rápidamente preparó una bolsa con ropa, cosméticos y algunos de sus libros favoritos. Cogió el transportín para el gato. «¿Y tu hermana?», preguntó Aidan. «Se queda a dormir en casa de una amiga. Mañana se lo explicaré todo». «¿Qué le vas a explicar?» «Que he conocido al hombre de mis sueños y me he casado con él». «¿Y es verdad?» La verdad absoluta. En casa, Lorna observaba con curiosidad todo lo que la rodeaba. Se daba cuenta de que había entrado en la casa donde antes vivía otra mujer, pero eso no parecía incomodarla. «¡Qué casa tan bonita!», dijo. «Es acogedora». «¿Te gusta?» «Mucho, especialmente ahora que vivo aquí». Aidan le enseñó la casa, la cocina, el salón, el dormitorio. En el dormitorio, Lorna se detuvo ante una cómoda con fotografías. ¿Es ella? En las fotos aparecía Mabel, de vacaciones, en un cumpleaños, simplemente en casa. 9 años de vida juntos, inmortalizados en instantáneas. Sí, es guapa. Lorna, no pasa nada, dijo ella volviéndose hacia él. Eso es pasado. Yo miro hacia el futuro. Chester exploró su nuevo hogar, olfateando los olores desconocidos. Se acomodó en la alfombra del salón, claramente sintiéndose como en casa. Por la noche, prepararon la cena juntos.
Lorna no tenía mucha experiencia en la cocina, pero estaba dispuesta a aprender. Cortaba las verduras para la ensalada mientras Aidan freía los filetes. ¿Sabes?, dijo ella. Siempre había soñado con una cocina como esta, grande, luminosa, con una isla en el centro. Ahora es tuya. Nuestra. Nuestra. Durante la cena hicieron planes. Lorna le contó sus sueños. Viajar a Europa, aprender a cocinar platos franceses, tener un jardín con flores. Aidan la escuchaba, sorprendido de lo fácil que le resultaba imaginar todo eso junto a ella. ¿Y a qué te vas a dedicar?, le preguntó. No lo sé. Quizá encuentre algo en tu campo, o quizá siga estudiando y obtenga un título en administración. No te apresures. Puedes dejar de trabajar por un tiempo si quieres. ¿En serio? En serio. Mi sueldo es suficiente para los dos. Lorna se inclinó sobre la mesa y lo besó. Eres el mejor marido del mundo. Solo llevo 6 horas casado. Y ya eres el mejor. Por la noche se acostaron en la cama abrazados. Lorna le habló de su infancia, de sus padres, que se divorciaron cuando ella tenía 16 años, de lo difícil que fue después vivir con su madre y su hermana pequeña. Siempre soñé con tener una familia de verdad, dijo ella, con que alguien me quisiera de verdad. Yo te quiero. Lo sé, y yo también te quiero, tanto que da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque tengo miedo de perderte, tengo miedo de que sea un sueño y de que pronto me despierte. No es un sueño, estamos casados, tenemos un documento. Lorna se rió. Sí, tenemos un documento, el documento más importante de mi vida. Aidan le besó el pelo, inhalando su aroma. Se sentía completamente feliz. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente vivo. Fuera, el viento soplaba y se oía ladrar a un perro. Los sonidos habituales de una noche cualquiera en un barrio cualquiera. Pero para Aidan, esa noche era especial. Hoy comenzaba su nueva vida. Por la mañana se había despertado con una sonrisa en los labios. A su lado dormía su esposa, una palabra aún desconocida, pero tan agradable. Lorna Tresk. Señora Tresk. Hoy tenía que ir a trabajar y comportarse como de costumbre. No decirles a sus compañeros lo que había pasado. No contarles nada de la boda improvisada. Aún era pronto. Dejaría que se acostumbraran a su nueva realidad y ya luego pensarían en cómo anunciar su felicidad al mundo. Se levantó con cuidado para no despertar a Lorna y fue a preparar el desayuno. Hoy era el primer día de su vida juntos, el primer día en el que podía considerarse una persona verdaderamente feliz. El avión aterrizó en Modesto el jueves por la mañana a las 10:45. Mabel miraba por la ventanilla el paisaje familiar, campos llanos, edificios industriales, carreteras que conducían al centro de la ciudad. Después de un mes en Sacramento, los lugares familiares parecían más pequeños y provinciales, pero no por ello menos queridos. El proyecto había concluido con éxito. La documentación estaba lista 3 días antes de lo previsto, la dirección estaba satisfecha y el equipo recibió una bonificación. Mabel sentía satisfacción profesional y expectación por reunirse con Aidan. No se habían visto en todo el mes, más tiempo que en los 9 años que llevaban juntos. El taxi la llevó a casa en 20 minutos. El conductor la ayudó a llevar la maleta hasta la puerta. Mabel sacó las llaves, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Era extraño. Aidan siempre cerraba la casa con llave cuando se iba a trabajar. Quizás se había tomado el día libre para recibirla. «Aidan», llamó al entrar en el vestíbulo. «Ya estoy en casa». No hubo respuesta. La casa parecía vacía, pero algo había cambiado. Mabel no supo decir qué era exactamente. En el perchero había una chaqueta de mujer que no era suya, ligera, de primavera, claramente de otra talla. En la estantería junto al espejo había un perfume que ella nunca había comprado. Mabel pasó al salón. Sobre la mesita había revistas que ella no había dejado allí, publicaciones en papel satinado sobre moda y belleza. En el sofá había un cojín con una funda de flores.
Mabel estaba segura de que no había comprado esa funda. El corazón comenzó a latirle más rápido. Alguien vivía allí, sin duda. Alguien de sexo femenino. Mabel subió al dormitorio barajando mentalmente las explicaciones. Quizás Aidan había dejado quedarse allí a una amiga de Lisa, o había venido su hermana de Oregón. En el dormitorio, el tocador estaba despejado. En lugar del habitual desorden de cosméticos y joyas, solo quedaban las cosas más necesarias, cuidadosamente colocadas en una esquina. El resto del espacio estaba ocupado por productos que no eran suyos. Una crema facial de otra marca, un pintalabios de color rojo brillante que Mabel nunca había usado y unos pendientes con piedras grandes que no eran nada de su estilo. Mabel abrió el armario. Sus cosas seguían allí, pero ahora estaban cuidadosamente apartadas en un rincón, dejando espacio para la ropa de otra persona. Vestidos, blusas, vaqueros, todo de una talla más pequeña que la de Mabel. Era como si alguien, de forma educada pero decidida, la hubiera desplazado de su propia casa. En el estante del baño había champú para cabello teñido, aunque Mabel era rubia natural. Sus productos de belleza habían sido trasladados al estante inferior, dejando espacio para cremas y lociones desconocidas. Mabel bajó lentamente a la cocina y se sentó a la mesa. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Los hechos formaban un extraño rompecabezas. Alguien vivía en su casa, pero no había tirado sus cosas, solo las había apartado, como si esperara su regreso, pero al mismo tiempo se hubiera instalado allí en serio y para quedarse. Sacó el teléfono y marcó el número de Aidan. Sonaron largos tonos, luego el contestador automático. Mabel dejó un mensaje con voz temblorosa. Aidan, estoy en casa. Llámame inmediatamente. Pasaron 10 minutos. El teléfono seguía en silencio. Mabel recorrió la casa tratando de encontrar una explicación razonable a lo que estaba pasando. Quizás era algo temporal, quizás estaba ayudando a alguien que se había quedado sin hogar, pero entonces, ¿por qué no se lo había dicho? Se oyó el portazo de un coche. Mabel se asomó y vio a su vecina, la señora Taylor, que se dirigía a su buzón. La anciana la vio en la ventana y se detuvo, mirándola con evidente desconcierto. Mabel salió al porche. «Bienvenida a casa», dijo la señora Taylor con cautela, acercándose. «¿Qué tal el viaje?» «Bien, gracias. Señora Taylor, ¿sabe lo que ha pasado en casa mientras no estaba?» La anciana se puso visiblemente nerviosa, cambiando el peso de un pie al otro. «Mabel, querida, ¿Aidan no te ha dicho nada? ¿Sobre qué?» La señora Taylor suspiró y bajó la mirada. «Creía que te lo había contado, sobre Lorne». «¿Quién?» «De la chica que ahora vive con él. Ella...» La voz de la vecina se volvió muy baja. «Es su esposa». Mabel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Esposa? Se casaron la semana pasada. Los vi volver del ayuntamiento, con traje y vestido blanco. La señora Taylor levantó la vista hacia Mabel. «Supongo que usted no lo sabía». Mabel abrió la boca, pero no pudo articular palabra. La señora Taylor se acercó, mirándola con simpatía. «Querida, me siento muy incómoda. Pensaba que lo sabías, que lo habíais terminado antes de su boda». ¿Cuándo fue?», logró articular Mabel. «El lunes o el martes, no lo recuerdo exactamente». «Mabel, siéntate, tienes muy mal aspecto». «No pasa nada», susurró Mabel. «Gracias por decírmelo». Se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a su vecina desconcertada en la calle. Se detuvo en el vestíbulo, apoyándose contra la pared. Le costaba respirar y le zumbaban los oídos. Aidan se había casado, con alguien llamada Lorna. Hacía una semana. Mientras Mabel terminaba un proyecto en Sacramento, él se había casado con otra mujer. Mabel entró en el salón y se sentó en el sofá. El mismo sofá en el que había pasado las tardes con Aidan durante los últimos 4 años, donde veían películas, leían y hablaban de sus planes para el futuro. Ahora había otra mujer sentada allí.
la esposa de Aidan. Sus pensamientos se mezclaban y no encajaban en una cadena lógica. ¿Cómo había sucedido? ¿Cuándo había conocido a esa Lorna? ¿Había salido con ella antes del viaje de negocios de Mabel? ¿O todo había sucedido en el último mes? Recordó sus últimas conversaciones telefónicas. Cómo había empezado a responder con monosílabos, con prisa por terminar la conversación, con un tono distante. Entonces lo había achacado al cansancio, a la separación. Pero resultaba que él estaba ocupado con algo completamente diferente. El teléfono vibró. Un mensaje de Lisa. «Hola, he oído que has vuelto. ¿Qué tal?» Lisa, su mejor amiga. También sabía ella lo de la boda. Mabel marcó su número. «Mabel», respondió Lisa, pero su voz sonaba tensa. «¿Qué tal en Sacramento?» «Lisa, ¿sabes lo de Aidan?» Hubo una larga pausa. «¿A qué te refieres exactamente?» «De la boda». Otro silencio. «Mabel, ¿dónde estás?» «En casa, en la casa donde ahora vive la esposa de Aidan». «Voy para allá». «No hace falta, solo dime si lo sabías». «Mabel, solo respóndeme. ¿Sí o no?» «Me enteré ayer», dijo Lisa en voz baja. «Por unos conocidos comunes. Quería decírtelo, pero pensé que era mejor esperar a que volvieras. Entiendo». «Mabel, lo siento mucho. Nadie entiende lo que le ha pasado». «No pasa nada. Hablaremos más tarde». Mabel colgó el teléfono y volvió a quedarse sola en el silencio de la casa que ya no era su casa, una casa donde otra mujer había apartado cuidadosamente sus cosas para hacer sitio a las suyas. Subió al dormitorio y abrió el compartimento trasero del armario. Allí estaban sus álbumes de fotos, sus documentos, sus recuerdos, todo lo que solía tener en las estanterías. Todo estaba cuidadosamente doblado y guardado, pero escondido lejos de la vista. En el cajón del tocador encontró sus joyas, también cuidadosamente guardadas en una caja y escondidas en un rincón. Alguien había borrado con delicadeza, pero con determinación, cualquier rastro de su presencia en la casa. Mabel sacó la tableta de la mesita de noche, que no estaba en su sitio habitual. La encendió. La contraseña seguía siendo la misma. Entró en las redes sociales, en el perfil de Aidan. La primera foto, Aidan con traje junto a una joven rubia con un vestido blanco. Están de pie en las escaleras del ayuntamiento, sonriendo y cogidos de la mano. Llevan anillos de compromiso en los dedos. La leyenda decía: «El día más feliz de mi vida, os presento a mi esposa Lorna». 37 me gusta y 12 comentarios de felicitación. Mabel se puso a leer los comentarios. Compañeros de trabajo, conocidos lejanos, gente que no conocía. Todos les felicitaban por su boda y les deseaban felicidad. La siguiente foto. Están en casa, en la cocina. Lorna está preparando algo y Aidan la abraza por detrás. Ambos ríen. Pie de foto. Enseñando a mi mujer a cocinar mi pasta favorita. La fecha, 3 días atrás. Otra foto, Lorna con un gato pelirrojo en brazos. Chester aprueba su nuevo hogar. 2 días atrás. Mabel miraba esas imágenes de una vida feliz ajena en su casa. Lorna era guapa. Rostro joven, cabello rubio, figura esbelta. Parecía enamorada y feliz. Al igual que Aidan. Mabel pasó al perfil de Lorna. Más fotos. Los anillos en los dedos en primer plano. SRA. Tresk. Suena genial. Un selfie en el espejo del baño, el mismo baño donde Mabel se arreglaba cada mañana. Nuevo hogar, nueva vida, nueva felicidad. Foto tomada ayer. Lorna tumbada en la cama, cubierta con una manta, sonriendo a la cámara. «Buenos días, mundo. Cada día junto a mi amor es un regalo». Mabel cerró la tableta. Tenía una sensación extraña en el pecho. No era dolor ni rabia, sino una especie de vacío. Era como si le hubieran desconectado y toda su vida se hubiera apagado de golpe. Se levantó y empezó a recoger sus cosas. Solo cogió lo imprescindible: ropa para unos días y los documentos que encontró en el cajón más profundo de la cómoda.
Se movía mecánicamente, como si su mente se hubiera desconectado. En el pasillo colgaban fotos de ellos juntos, 9 años de vida en imágenes. Pero ahora parecían piezas de museo que hablaban de algo que ya no existía. Mabel quitó una foto. Era de ella y Aidan en la playa de Santa Bárbara 3 años atrás. Ambos estaban bronceados, sonrientes, felices. En aquel entonces parecía que tenían toda la vida por delante. Bajando las escaleras con la maleta, se detuvo en el vestíbulo. Sobre la mesita estaban las llaves de la casa, las mismas que había usado durante 4 años. Mabel las dejó junto a unos perfumes que no eran suyos y salió. Se quedó sentada en el coche durante unos minutos, mirando la casa. Su casa. La casa de ellos. Ahora era la casa de Aidan y Lorna. Las ventanas del dormitorio donde habían dormido durante 9 años. El porche donde él la había despedido cuando se marchaba de viaje de negocios hacía un mes. Todo eso se había convertido en algo ajeno en solo un mes. En las 4 semanas que había estado fuera, toda su vida juntos se había convertido en recuerdos cuidadosamente guardados en un rincón del armario. Sonó el teléfono. Era Aidan. Mabel miró la pantalla sin descolgar. No podía hablar con él en ese momento. No sabía qué decir, qué preguntar. Mabel arrancó el coche y se alejó de la casa donde ya no tenía cabida. Su mente parecía defenderse de la realidad, negándose a aceptar lo que estaba pasando como un hecho definitivo. Pero las fotos en las redes sociales eran reales, las cosas cuidadosamente guardadas en la casa también, y las palabras de la vecina sobre la boda no eran producto de la imaginación. Aidan se había casado con otra. Mientras Mabel trabajaba en Sacramento, él había construido una nueva vida con una mujer llamada Lorna, que con delicadeza, pero con firmeza, había ocupado su lugar en la casa. Mabel estaba sentada en el coche frente a la casa de Lisa, mirando la pantalla de su teléfono. La aplicación del banco mostraba una lista de todas sus cuentas conjuntas: corriente, ahorros, tarjeta de crédito, hipoteca. En 9 años habían entrelazado tanto sus finanzas que parecía imposible separarlas. Pero ahora era lo único que podía controlar. Ella era la titular principal de la mayoría de las cuentas. Cuando compraron la casa 4 años atrás, el banco les sugirió que pusieran todo a nombre de Mabel, ya que ella tenía un trabajo más estable, un sueldo más alto y un mejor historial crediticio. Aidan no puso objeciones, incluso insistió en que ella se encargara de todos los asuntos financieros. Mabel encontró la sección de gestión de acceso a las cuentas, unos cuantos clics, la confirmación con un código SMS y el acceso de Aidan a todas las tarjetas quedó bloqueado. No pensó en las consecuencias, no planeaba vengarse, simplemente defendía lo que quedaba bajo su control. El teléfono volvió a sonar. Aidan intentaba llamarla por 5ª vez en una hora. Mabel rechazó la llamada, apagó el teléfono y entró en casa de su amiga. Al mismo tiempo, Aidan y Lorna estaban en la caja de Safeway, la misma tienda donde se habían conocido. El carrito estaba lleno de comida para toda la semana: carne, verduras, vino para la cena y comida para Chester. Lorna charlaba con la cajera, que la felicitaba por su reciente boda. «Gracias, Cindy», reía Lorna. «Todavía no me puedo creer que esté casada». «¿Cuándo es la luna de miel?», preguntó la cajera mientras pasaba los artículos por la caja. «Tenemos pensado ir a Europa en verano. Aidan me ha prometido enseñarme París». Aidan sonreía mientras escuchaba la conversación. En una semana de matrimonio se había acostumbrado a que Lorna compartiera su alegría con todo el mundo. Su franqueza y espontaneidad eran parte de lo que le atraía de ella. «El total es $123.85, anunció la cajera. Aidan sacó su tarjeta de crédito y la introdujo en el terminal. Tras unos segundos de espera, en la pantalla apareció el mensaje: «Tarjeta rechazada». «Qué raro», murmuró mientras sacaba otra tarjeta. «Prueba con esta, el mismo mensaje».
Tarjeta rechazada. Quizás sea el terminal, sugirió Lorna. No, el terminal funciona bien, respondió la cajera. Quizás sea un problema con el banco. Aidan sintió que se le enrojecía la cara. Se había formado una cola detrás de ellos y la gente empezaba a impacientarse. Lorna se dio cuenta de su vergüenza. No pasa nada, dijo en voz baja. Tengo dinero en efectivo. Rebuscó en su bolso, pero solo tenía $60. ¿Por qué no dejan algo?, sugirió la cajera. ¿Se llevan solo lo imprescindible? Quitaron el vino, la carne cara y parte de los productos. El importe se redujo a $58. Lorna pagó en efectivo, tratando de no mostrar su incomodidad. En el coche, Aidan marcó inmediatamente el número del banco. El contestador automático informó de que, para desbloquear las tarjetas, había que ponerse en contacto con el titular principal de la cuenta. La titular principal era Mabel. ¿Qué pasa?, preguntó Lorna al ver su rostro preocupado. No lo sé. Las tarjetas están bloqueadas. Probablemente sea un error del banco. ¿Por qué no llamas a Mabel? Si ella es la titular principal de la cuenta. Aidan asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Marcó el número de Mabel. Sonó, luego se cortó. Volvió a marcar y obtuvo el mismo resultado. No contesta, dijo. Quizá todavía esté llegando del aeropuerto. Lorna asintió, pero en sus ojos se reflejó la preocupación. En la semana que llevaban viviendo juntos, se había acostumbrado a que los asuntos financieros no fueran un problema. Aidan pagaba las facturas, las compras, los entretenimientos. Decía que su sueldo era más que suficiente para los dos. En casa, Aidan intentó acceder a la banca online desde su ordenador. El sistema le informó de que el acceso había sido suspendido. Volvió a llamar al banco y esperó a que le atendiera un operador. Sus tarjetas han sido bloqueadas por iniciativa del titular principal de la cuenta, le explicó la chica al otro lado del teléfono. Para desbloquearlas, debe ponerse en contacto con la señora Hicks. Pero yo soy su marido. Lo siento, señor, pero usted figura como usuario adicional. La cuenta está a nombre de la señora Hicks y solo ella puede gestionar el acceso a la misma. Aidan colgó el teléfono. Lorna estaba en la puerta de la cocina con el gato en brazos. ¿Qué han dicho? Mabel ha bloqueado las tarjetas. ¿Por qué? No lo sé, pero él lo sabía. Mabel volvió a casa, vio cosas que no eran suyas y se dio cuenta de lo que había pasado. Y esa fue su reacción. «Quizás aún no sabe que nos hemos casado», sugirió Lorna con cautela. «Y pensó que le habían robado las tarjetas». «Puede ser». Aidan encendió el teléfono y marcó el número de Mabel. Esta vez ella respondió. «Mabel», comenzó él, «tengo que explicarte». «No», dijo ella con calma, «no hace falta». «Mabel, por favor, escúchame. Sé cómo parece, pero...» «Te has casado», constató ella con el mismo tono tranquilo. «Con una chica llamada Lorna, mientras estaba de viaje». «Sí, lo entiendo, y bloqueé las tarjetas porque las cuentas están a mi nombre. Pero tenemos un acuerdo». «El acuerdo queda cancelado», lo interrumpió Mabel. «Ahora eres un hombre casado, que tu esposa se ocupe de ti». «Mabel, por favor», se cortó. Aidan se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la realidad comenzaba a pesar sobre él con todo su peso. Había pasado una semana viviendo en la euforia del amor, sin pensar en los aspectos prácticos de la vida. Ahora la practicidad lo alcanzaba con desagradable rapidez. «¿Qué ha dicho?», preguntó Lorna. «Que no va a desbloquear las tarjetas». «¿Pero por qué? Habéis vivido juntos 9 años, tenéis una economía común». «La he traicionado», dijo Aidan con sencillez. «Tiene derecho a estar enfadada». Lorna se quedó callada, acariciando al gato. «¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta personal?» «¿Qué cuentas personales?» «Todas nuestras cuentas eran conjuntas». «¿Todas?» «Sí, era más cómodo así».
Ella se maneja mejor con las finanzas, lleva las cuentas y planifica el presupuesto. Lorna se sentó lentamente en el sofá. En sus ojos se reflejó la comprensión de la magnitud del problema. ¿Entonces ahora no tenemos acceso a ningún dinero, excepto el que llevamos encima? Por ahora no. ¿Cuánto dinero en efectivo tenemos? Aidan revisó su billetera. $43. $43. Tengo un poco más en casa, dijo Lorna en voz baja. $100 más o menos. Se miraron el uno al otro. Una semana atrás les parecía que el amor lo resolvía todo. Ahora se daban cuenta de que hay problemas que el amor solo crea. No pasa nada, dijo Aidan sentándose a su lado. Cobro dentro de una semana. Lo transferiré a una nueva cuenta. Abriremos una cuenta bancaria. ¿Y cómo vamos a vivir esta semana? Ya nos las arreglaremos. Tenemos comida, gasolina en el coche. Lorna asintió, pero parecía preocupada. En sus 27 años de vida, nunca se había encontrado en una situación en la que no tuviera dinero ni para una semana. Trabajaba en una tienda y ganaba un sueldo modesto, pero le alcanzaba para llevar una vida sencilla. Y durante la última semana con Aidan se había sentido una mujer segura. ¿Y la hipoteca?, preguntó. ¿Cuándo hay que pagar la casa? Aidan lo recordó. El pago debía realizarse automáticamente pasado mañana. Pasado mañana. Pero si las tarjetas están bloqueadas, el pago no se realizará. ¿Y entonces qué pasará? El banco empezará a cobrar intereses. Y si no pagas durante mucho tiempo, no terminó la frase. ¿Pueden quitarte la casa? En teoría, sí, pero aún queda mucho para eso. Lorna se levantó y se acercó a la ventana. Afuera hacía sol, los niños jugaban en los patios vecinos, la vida seguía su curso. Y aquí, en la casa que esa mañana parecía su fortaleza de felicidad, comenzaban a aparecer las primeras grietas. Aidan, dijo ella sin volverse. ¿Estás seguro de que ella desbloqueará las tarjetas algún día? No lo sé. No puede dejarte sin dinero así como así. Lleváis tantos años juntos, ahorrando y construyendo un hogar. Formalmente, sí que puede. Las cuentas están a su nombre. Y extraoficialmente, Aidan pensó en cómo conocía a Mabel. Justo, racional, poco dada a los impulsos. Pero lo que él había hecho podría haber cambiado incluso a la persona más tranquila. Mabel no es rencorosa, dijo finalmente, pero tampoco es sentimental. Si ha decidido que lo nuestro ha terminado, actuará en consecuencia. Es decir, que solo puedo contar conmigo mismo. Lorna se volvió. Había algo nuevo en sus ojos. No era miedo, sino preocupación. Tú también puedes contar conmigo, dijo. Encontraré trabajo, te ayudaré. Lorna, querías descansar, pensar en tu futuro. Sí, quería, pero las circunstancias han cambiado. Aidan se levantó y la abrazó. Ella se apretó contra él, pero él notó la tensión en su cuerpo. Todo irá bien, dijo él. Lo conseguiremos. Claro que lo conseguiremos, pero ambos sabían que la luna de miel había terminado antes de lo que esperaban. La realidad se impuso y resultó que el amor es maravilloso, pero no se pueden pagar los servicios públicos solo con amor. Por la noche, Aidan intentó llamar a Mabel una vez más. Ella no respondió. Le escribió un mensaje. Mabel, hablemos como adultos. Tengo que recoger mis cosas y resolver los asuntos financieros. La respuesta llegó una hora después. Tus cosas estarán en la puerta mañana por la mañana. Resuelve tú mismo los asuntos financieros. Lorna leyó el mensaje por encima de su hombro. ¿Va en serio?, dijo en voz baja. Sí, muy en serio. Se acostaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Lorna reflexionaba sobre lo rápido que podía cambiar la vida. Una semana antes era una chica libre con unos ingresos modestos pero predecibles. Hoy era la esposa de un hombre al que le habían bloqueado todas las cuentas. Aidan pensaba en Mabel, en cómo estaría en ese momento.
en que había destruido 9 años de vida en común por unas pocas semanas de pasión, y en que ahora tendría que pagar por esa decisión. Aidan se dirigía a la casa de Lisa, donde se alojaba Mabel, con la sensación de que iba al patíbulo. Lorna estaba sentada a su lado, mirando en silencio por la ventana. Apenas habían hablado desde por la mañana, cada uno absorto en sus pensamientos sobre la conversación que les esperaba. La noche anterior había encontrado la dirección en sus contactos. Lisa vivía a 10 minutos en coche de su antigua casa, en una pequeña casa de campo en una calle tranquila. Aidan nunca había apreciado especialmente a la amiga de Mabel, la consideraba demasiado curiosa y habladora, pero ahora le estaba agradecido por haberla acogido. ¿Quieres que me quede en casa?, le propuso Lorna cuando ya estaban llegando. No, respondió Aidan, negando con la cabeza. Es mejor que estés cerca. Mabel debe comprender que esto es serio. Lorna asintió, pero parecía insegura. En los 2 días transcurridos desde que bloquearon las tarjetas, había sentido el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Ayer por la mañana encontraron 2 bolsas con las cosas de Aidan en el porche: ropa, documentos, algunos libros. Todo estaba cuidadosamente empaquetado, no faltaba nada, nada estaba estropeado. Incluso en su venganza, Mabel seguía siendo meticulosa. Aidan aparcó frente a la casa de Lisa. A través de la ventana de la primera planta se veía a Mabel, sentada a la mesa con el portátil, escribiendo algo. Parecía tranquila, concentrada. Nadie habría pensado que 2 días antes su vida se había derrumbado. «Espera aquí», le dijo a Lorne. «Si pasa algo, toca el claxon». «De acuerdo». Aidan salió del coche y se dirigió hacia la casa. Cada paso le costaba mucho. Sabía que iba a pedir perdón a la persona a la que había traicionado de la forma más vil. Y, al mismo tiempo, no se arrepentía de su decisión. El amor por Lorne era verdadero y no podía fingir que todo podía volver a ser como antes. Lisa abrió la puerta cuando llamó. Al verlo, frunció los labios. «Hola, Aidan». «Hola. Necesito hablar con Mabel. No quiere verte». «Lisa, por favor, tenemos que resolver algunas cuestiones prácticas. La casa, las facturas, los bienes». Lisa lo miró fijamente, luego se volvió hacia el interior de la casa. «Mabel, ha venido Aidan». Desde el salón se oyó una voz. «Dile que no tengo nada que discutir con él». «Mabel», dijo Aidan en voz más alta, «no me iré hasta que hablemos». Hubo unos segundos de silencio, luego se oyeron pasos. Mabel apareció en el pasillo. Llevaba vaqueros y una camiseta sencilla y el pelo recogido en una coleta. Parecía cansada, pero no derrotada. «5 minutos», dijo, «y ni un minuto más». Lisa se retiró discretamente a la cocina. Aidan y Mabel se quedaron solos en el vestíbulo, mirándose el uno al otro. 9 años de vida en común pesaban entre ellos como una carga tácita. «Mabel», comenzó él, «sé que te he hecho daño, sé que he actuado fatal, pero quiero explicarte». «¿Explicarme qué?», lo interrumpió ella con calma. «Que conociste a otra mujer y te casaste con ella mientras yo estaba de viaje, que la dejaste vivir en nuestra casa, que guardaste mis cosas para que no le estorbaran. No planeé que las cosas salieran así». «Pero salieron así». «Sí, salieron así». Mabel se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. Aidan se dio cuenta de que se había quitado el anillo que llevaba en el dedo anular desde hacía 6 años. Era un sencillo anillo de plata que él le había regalado por su cumpleaños. No era un anillo de compromiso. Nunca se había atrevido a pedirle que se casara con él, pero era simbólico. «¿La quieres?», preguntó Mabel. «Sí». «¿Más que a mí?». Aidan se quedó callado. Era una pregunta sincera y merecía una respuesta sincera. «Es diferente», dijo finalmente. «Lo que había entre nosotros era costumbre, comodidad, estabilidad. Y con Lorna es algo completamente diferente». «¿Pasión?». «No solo eso.
la sensación de que por fin estoy viviendo de verdad. Mabel asintió, como si se hubieran confirmado sus sospechas. Entiendo. Entonces, durante los 9 años que has estado conmigo, no has vivido de verdad. Mabel, no es eso lo que quería decir. Eso es exactamente lo que querías decir. Su voz se mantuvo firme, sin histerismos ni acusaciones. Y sabes, Aidan, quizá tengas razón. Quizá hemos vivido por inercia estos últimos años. Aidan sintió un alivio. Si Mabel lo entendía, si no le culpaba por completo. Pero eso no justifica lo que hiciste, continuó ella. Podías haber sido sincero y decirme que querías romper. Podías haber esperado a que volviera. Podías haber evitado celebrar la boda en nuestra casa. Tienes razón. Sé que tienes razón. Se quedaron en silencio. Aidan buscaba palabras que pudieran arreglar las cosas, pero sabía que no existían. Mabel, tenemos que resolver cuestiones prácticas, dijo. La casa, las facturas, los bienes. No podemos simplemente ignorarlo. Podemos. La casa está a mi nombre, las facturas también. La propiedad se compró principalmente con mi dinero. Pero yo también contribuiste como compañero de piso, y ahora estás casado con otra mujer. Legalmente, no hay nada entre nosotros. Aidan sintió cómo se le encogía el estómago. No esperaba un enfoque tan pragmático. Mabel, sé justa. La mitad de todo esto es mío. Según la ley, no. Según la justicia, tampoco. Tú tomaste una decisión, Aidan. Elegiste a otra mujer, otra vida. Ahora no puedes reclamar los frutos de tu antigua vida. Pero necesito un lugar donde vivir, algo con lo que vivir. Tienes trabajo, tienes una esposa. Construye tu vida tú mismo. Aidan se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Mabel estaba decidida y no había forma de hacerla cambiar de opinión. Está bien, dijo él, que sea como tú quieras, pero al menos desbloquea las tarjetas hasta que cobre mi sueldo. Tengo que ir al trabajo, comprar comida. Tienes una esposa, que ella se ocupe de ti. Ella no tiene dinero. Entonces pídele prestado. ¿A quién? No es asunto mío. Mabel se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, pero Aidan la detuvo. Espera, ¿por qué te comportas así? Hemos vivido juntos 9 años. ¿No significa eso nada? Ella se volvió. En sus ojos brilló algo. Dolor, decepción, cansancio. Entonces, dijo en voz baja, por eso no te hago escenas, no grito, no lloro, no te amenazo, simplemente te dejo marchar. Ve con tu joven esposa, Aidan, sé feliz con ella. Mabel, se acabó, no hay nada más que hablar. Ella se fue al salón. Aidan se quedó en el vestíbulo, sintiéndose devastado. No se esperaba ese desenlace. Pensaba que Mabel se enfadaría, gritaría, exigiría explicaciones. Pero ese rechazo tranquilo, casi indiferente, resultó peor que cualquier berrinche. Lisa lo acompañó a la puerta. Es fuerte, dijo en voz baja. Lo superará. Pero tú, no estoy segura de que comprendas lo que has perdido. Lo comprendo. No, no lo comprendes. Mabel te amaba de verdad. No apasionadamente ni violentamente, sino profundamente con fiabilidad. Ya no hay mujeres así. Lisa, vete, Aidan, y no vuelvas. Necesita tiempo para olvidarte. Aidan salió de la casa y se dirigió al coche. Lorna lo observaba a través del cristal, tratando de leer en su rostro cómo había ido la conversación. Cuando se sentó al volante, ella le preguntó con cautela, ¿qué tal? Nada. No quiere saber nada. ¿Nada? Nada. Dice que legalmente no tengo derecho a nada. Lorna se quedó callada, asimilando lo que había oído. ¿Y ella, cómo es? ¿A qué te refieres? Bueno, la he visto por la ventana, guapa, y parece de fiar. Aidan miró hacia la casa, donde aún se veía la silueta de Mabel a través de la ventana. Sí, de fiar. ¿Encajabais bien juntos? Lorna,
¿Por qué lo preguntas? Solo quiero entenderlo. 9 años es mucho tiempo. Debía de haber algo serio entre vosotros. Aidan arrancó el coche. No quería hablar de Mabel, analizar relaciones pasadas, pero Lorna, al parecer, no tenía intención de dar marcha atrás. Lo hubo, dijo él lacónicamente. ¿Y qué? Éramos amigos, buenos amigos que vivían juntos. ¿Solo amigos? No solo eso, pero en los últimos años principalmente. Lorna miró por la ventana a la casa que se alejaba. Está sufriendo, dijo de repente. ¿Cómo lo sabes? Se nota. Por cómo se comporta, demasiado recta, demasiado tranquila. Cuando se sufre mucho, la gente se comporta así. Aidan no respondió. Él también sabía que Mabel estaba sufriendo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Volver con ella? ¿Fingir que nada había cambiado? Eso habría sido aún más cruel. Aidan, dijo Lorna en voz baja, ¿no te arrepientes? ¿De qué? De que nos casáramos, de que todo haya salido así. Se detuvo en el semáforo en rojo y la miró. Lorna estaba sentada con la cabeza gacha, jugando con su anillo de bodas. No, dijo él con firmeza, no me arrepiento. ¿Y tú? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pensaba que sería más fácil, que simplemente seríamos felices y eso sería suficiente. ¿Y no es así? No lo sé. Cuando ves el daño que nuestro amor ha causado a otra persona, eso cambia tu perspectiva. Aidan le tomó la mano. Lorna, escúchame. Lo que pasó entre Mabel y yo empezó mucho antes de conocernos. Simplemente vivíamos por inercia, por costumbre. Tarde o temprano habría terminado. ¿Eso crees? Estoy seguro. Contigo me siento vivo. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Lorna le apretó la mano en respuesta, pero en sus ojos seguía habiendo dudas. Al ver a Mabel, aunque fuera desde lejos, comprendió que no estaba compitiendo con la costumbre, sino con una mujer de verdad, inteligente, fuerte, guapa. Una mujer que había construido una vida con un hombre que ahora era su marido durante 9 años. El resto del camino a casa lo hicieron en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo, pero ambos sabían que la conversación con Mabel había puesto punto final a una historia, pero había generado muchas preguntas en otra. En casa, Lorna se fue directamente al dormitorio y se tumbó en la cama sin quitarse la ropa. Aidan la encontró allí media hora más tarde. ¿Qué ha pasado? Estoy cansada, dijo ella sin abrir los ojos. Lorna, si algo te preocupa. Me preocupa que no tengamos dinero, que mañana hay que pagar la hipoteca y no tenemos con qué, que tu exmujer me odia, aunque ni siquiera nos conocemos. No estuvimos casados. Eso no me importa. Importa que haya destrozado una familia ajena. Aidan se sentó en el borde de la cama. No has destrozado nada. Yo tomé la decisión. Pero si no hubiera sido por mí, si no hubiera sido por ti, tarde o temprano habría sido otra persona. O simplemente habríamos envejecido juntos en silencio, sin sentir nada. Lorna abrió los ojos y lo miró. ¿Y ahora qué sientes? Que te quiero, que quiero estar contigo, que estoy dispuesto a empezar de cero por ello. Incluso si eso significa quedarnos sin casa, incluso eso. Incluso si tenemos que pedir dinero prestado para comer, incluso eso. Lorna se sentó y lo abrazó. Está bien, dijo ella. Entonces mañana iré a buscar trabajo. Y tú intenta pedir un adelanto en el trabajo. ¿Lo conseguiremos? Tenemos que conseguirlo. Somos adultos. Pero cuando se acostaron, ambos pensaron que la madurez a veces significa pagar por tus decisiones, y el precio de su amor resultó ser más alto de lo que esperaban. Mabel estaba en la puerta de su casa en la avenida McHenry con la llave en la mano, sin atreverse a entrar. Había pasado una semana desde que le había bloqueado el acceso a las cuentas a Aidan. Una semana que había pasado en casa de Lisa, pensando qué hacer a continuación. Ayer por la noche, Aidan le envió un mensaje. Nos vamos mañana. La casa está libre. Breve,
sin explicaciones ni disculpas. Mabel respondió con una sola palabra: bien. Ahora estaba frente a la casa que durante 4 años había considerado suya y no sabía qué esperar dentro. Giró la llave en la cerradura, empujó la puerta y entró. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. No era malo, solo diferente. Una mezcla de perfumes desconocidos, comida para gatos y algún ambientador floral. Ya no había ninguna chaqueta extraña en el recibidor, pero el olor seguía allí. Mabel pasó al salón. Los cojines del sofá no estaban como ella solía colocarlos. En la mesita había manchas redondas de vasos. Al parecer, Lorna no había utilizado posavasos. Junto al televisor había discos que Mabel no había dejado allí. En la cocina, el panorama era similar. En el fregadero había un plato sin lavar con restos del desayuno y en la placa, una sartén con restos de huevos quemados. En la nevera encontró alimentos que Mabel nunca compraba: yogures baratos, pizza congelada y comida para gatos. Mabel tiró metódicamente todo lo que no era suyo a la basura. Abrió las ventanas para ventilar las habitaciones. Metió toda la ropa de cama y las toallas en la lavadora. Trabajó en silencio, concentrada, como si estuviera realizando un importante ritual de purificación. En el dormitorio, sus cosas seguían cuidadosamente dobladas en un rincón del armario. Mabel las sacó y las colocó en su sitio. Devolvió los cosméticos al tocador y las joyas al joyero. Poco a poco, la habitación volvió a ser su habitación. Al anochecer, la casa estaba limpia. Mabel se sentó en el sofá, su sofá, en su salón, y por primera vez en una semana sintió algo parecido al alivio. Ya no había rastros de la vida de otra persona. Aquí solo estaba ella otra vez. Al mismo tiempo, en un apartamento de 2 habitaciones alquilado en un barrio decente de Modesto, Lorna desempaquetaba la última caja con sus cosas. Chester exploraba su nuevo hogar, olfateando los olores desconocidos. ¿Crees que le gusta?, le preguntó a Aidan, que estaba configurando el router Wi-Fi. Las ventanas son grandes y entra mucho sol. A los gatos les encanta, respondió él. El apartamento no estaba mal. Un salón amplio, un dormitorio independiente y una cocina moderna. Los muebles eran de alquiler, pero de buena calidad. El barrio era tranquilo, con un parque y un centro comercial cerca. Por $1,200 al mes, era una opción razonable. «Y el balcón es genial», comentó Lorna al salir a la pequeña terraza. «Se pueden plantar flores». «Sí», asintió Aidan, pero se notaba tensión en su voz. 1,200 de alquiler más 200 de gastos, casi la mitad de su sueldo. Antes, cuando vivían en la casa de Mabel, la hipoteca era más baja y todos los gastos se dividían a medias. Ahora solo podían contar con sus ingresos. «Mañana iré a las tiendas», dijo Lorna. «Veré si necesitan dependientes». «No te apresures. Puedes buscar algo adecuado durante una semana o 2. Aidan, necesitamos dinero. El depósito del apartamento se llevó casi todo el dinero que teníamos. Nos las arreglaremos. Mi sueldo será suficiente para empezar». Pero ambos sabían que vivir con un solo sueldo sería un poco justo. No era crítico, pero tendrían que renunciar a muchos gastos habituales. Cenaron pizza que pidieron a domicilio, sentados en el suelo alrededor de una mesa de centro, ya que aún no habían colocado todos los muebles. La televisión funcionaba, pero el cable no lo conectarían hasta el día siguiente. El apartamento era acogedor, aunque poco familiar. «¿Sabes?», dijo Lorna, mordiendo un trozo de pizza. «Me gusta. Es nuestro propio lugar». «Un lugar alquilado», corrigió Aidan. «Pero es nuestro. Nadie nos echará de aquí. Nadie bloqueará nuestras tarjetas». Aidan asintió. Tenía sentido. Eran independientes, solo dependían de sí mismos. Sin embargo, esa independencia tenía un precio. «Solo hay que tener cuidado con los gastos durante los primeros meses», dijo él, «hasta que tengamos algunos ahorros. Por supuesto, puedo cocinar en casa en lugar de comprar comida preparada y no comprar ropa por ahora. Yo buscaré un trabajo extra.
Los fines de semana se puede trabajar en algún sitio. Hicieron planes y, poco a poco, la situación dejó de parecerles crítica. Sí, los primeros meses serían difíciles. Sí, tendrían que controlar los gastos, pero nada catastrófico. Una semana después, Lorna consiguió trabajo como dependienta en una pequeña tienda familiar de ropa en un centro comercial. El sueldo era modesto, 1.400 al mes, pero la dueña, la señora Rodríguez, prometía primas por buenas ventas. Lo principal es sonreír a los clientes y ayudarles a elegir, le explicó el primer día. La gente no solo compra productos, sino también un servicio. Lorna se adaptó rápidamente. Le gustaba hablar con las clientas, ayudarles a elegir ropa y mantener el orden en la tienda. El trabajo era más fácil físicamente que en el supermercado y el ambiente era más agradable. Aidan también encontró un trabajo extra. Los sábados ayudaba a un vecino a arreglar coches en su garaje. $100 al día era un buen complemento para el presupuesto familiar. Al final del primer mes, su situación financiera se estabilizó. Los ingresos cubrían los gastos e incluso les sobraba un poco para ahorrar. No era tanto como antes, pero era suficiente para llevar una vida tranquila. ¿Qué tal si el mes que viene nos vamos algún fin de semana a algún sitio?, propuso Lorna mientras calculaba el presupuesto familiar. Podemos, a San Francisco, por ejemplo. O al mar. Hace mucho que no veo el mar. Buena idea. Lorna sonrió. Poco a poco, su vida volvía a la normalidad. Era diferente a antes, pero bastante cómoda. Lo único que empañaba su estado de ánimo era el recuerdo de cómo habían acabado en ese apartamento. Cada noche, al volver a casa, Lorna pasaba por delante de la casa de la avenida McHenry. A veces veía luz en las ventanas y el coche de Mabel en la entrada, y cada vez pensaba en la mujer cuya vida habían destrozado. «Aidan», dijo una noche, «¿no piensas en ella?» «¿En quién?», preguntó él, aunque lo sabía perfectamente. «En Mabel. A veces pienso en ella». «¿Y qué piensas?» «Que lo superará. Es fuerte. ¿No te arrepientes?» Aidan dejó la revista que estaba leyendo. «Me arrepiento de cómo sucedió todo. No me arrepiento de que estemos juntos». «Entiendo. ¿Y tú lo lamentas?» «Tampoco lamento lo nuestro, pero me siento culpable. Lorna, no hicimos nada a propósito, simplemente nos enamoramos. Lo sé, pero eso no le hace sentir mejor». Aidan la abrazó. «No se puede cambiar el pasado. Solo podemos seguir adelante e intentar ser felices». «Tienes razón». Pero, en secreto, Lorna esperaba encontrar algún día a Mabel y poder pedirle perdón, aunque sabía que ese encuentro probablemente no cambiaría nada. En la casa de la avenida McHenry, Mabel preparaba la cena mientras escuchaba un podcast sobre desarrollo personal. Para el fin de semana, había planeado un viaje al mar con sus amigas y, para la semana siguiente, una formación corporativa sobre nuevas tecnologías en el trabajo. Su vida estaba adquiriendo un nuevo ritmo, más rápido, más intenso, pero también más libre. No tenía que esperar a nadie al salir del trabajo, ni coordinar planes para la noche, ni adaptarse a los hábitos de otras personas. A veces se sentía sola, especialmente por las tardes, cuando la casa parecía demasiado grande y silenciosa. Pero era una soledad honesta, sin engaños, sin necesidad de fingir que todo iba bien cuando, en realidad, la relación se había agotado hacía tiempo. Mabel se dio cuenta de que los últimos años con Aidan los había vivido más por costumbre que por amor. Su traición fue dolorosa, pero la liberó de sus ilusiones y le dio la oportunidad de empezar una nueva vida, y ella tenía la intención de aprovechar esa oportunidad.